Bueno, quiero hablar sobre las cosas nuevas, a ver si me da tiempo. Ya se me está acabando el tiempo. El Señor sabía que las cosas primeras habrían de pasar, porque Él lo dijo, ¿verdad? Las cosas primeras habrían de pasar, porque no satisfacieron las expectativas del Señor Dios, ¿no? Las cosas viejas no cumplieron con lo que Dios estaba esperando, y esto está muy claro ahí, por ejemplo, en la carta a los Hebreos. Isaías, el primer gran evangelista de Dios, según mi punto de vista, ¿no? Yo creo que Isaías fue el primer evangelista de Dios. Él dijo lo siguiente: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Oiga bien esta palabra, mi escogido, porque así es como se le reconoce al Señor, como el escogido de Dios. Sigue diciendo, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza y cultura. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y estas cosas nuevas las trajo el Señor Yeshua. Fue el escogido de Dios para traer estas nuevas cosas a la tierra. El Señor Dios Todopoderoso anuncia que las cosas primeras se cumplieron y que hacen anuncios sobre cosas nuevas. Sabemos que los cambios introducidos, no solo los cambios fueron introducidos no solo en el fondo de las cosas, sino también en las formas. No es importante esto, en el fondo de las cosas, pero también en la forma. De hecho, como hemos mencionado, el sacerdocio levítico fue sustituido por el melquisedénico. Esto no hay duda. Y yo recuerdo muchos años haber visto a la gente hablando de que eran sacerdotes levitas. Esto era muy común verlo en las iglesias cristianas protestantes, que eran sacerdotes levitas. Y se hacía un culto tipo judío como si fuésemos levitas. Pero la verdad es que el Señor cambió el sacerdocio del levítico al melquisedénico. Y el Señor Yeshua fue el primer y único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otras cosas más fueron cambiadas porque era necesario hacerlo. El cumplimiento de la ley por obligación, por exigencia, para así alcanzar justicia, fue cambiado a la satisfacción de la ley de la libertad, como la llamó Santiago, por amor a Dios y a su Hijo. Antes se hacía por obligación, por exigencia. Ahora, después que el Señor vino, se hace por amor a Dios y a su Hijo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dios entregó a Moisés una tabla con 10 mandamientos, ¿verdad? Y sabemos cuáles son esos mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, etcétera, ¿no? Pero el Señor Yeshua, antes de partir, nos dejó un mandamiento nuevo. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En ninguna porción del Antiguo Testamento se habló del amor para cumplir la voluntad de Dios, pero es el Señor el que nos habla del amor, y Él dice que o nos da a entender que una manera de poder cumplir todos los mandamientos es amando a los demás, tal como lo enseñó Pablo. Pablo dijo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vea esto: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí hubo un cambio sustancial de las cosas del Antiguo Testamento. Se cambiaron el fondo, pero también se cambió la forma. Sigue diciendo Pablo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y uno ve cómo están resurgiendo eh, denominaciones que se adaptan al viejo modelo de la religión judía, sacando en evidencia el cumplimiento por obligación y nos están enseñando que es mucho más agradable el cumplimiento de la ley por amor. Y este es el propósito y el deseo de Dios, que nosotros cumplamos la ley por amor a los. De esta manera, aquellos 10 mandamientos que nunca trajeron justicia al judío, nunca, porque Pablo lo dejó muy claro, nunca trajeron justicia al judío, quedaron como ley escrita, no viva. Pero la presencia del Espíritu Santo, quien descendió, por cierto, un día domingo, activó el mandamiento, pero con seguro cumplimiento y con segura justicia. Es decir, el Espíritu Santo nos dio a nosotros la posibilidad de amar, porque nos estaban diciendo que solamente amando se puede cumplir todos los mandamientos. Bueno, la única manera de amar es a través del Espíritu Santo, porque hay una sola forma de amar y es la forma como Dios ama. No hay más forma de amar. Los otros son apegos, pero el amor es el ágape tal cual como Dios ama. Entonces, por ejemplo, Pablo escribió lo siguiente, porque la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí fue cambiado no solamente el fondo, sino la forma. Ahora, ¿no? Nosotros somos casa de Dios. El judío nunca fue casa de Dios, porque nunca el Espíritu Santo moró en él. Ahora, en nosotros, los creyentes, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esto es lo más grande, lo más glorioso, lo más trascendental de la gran victoria del Señor en la cruz. O mejor dicho, al haber vencido la cruz y haber vencido la tumba, ¿no? La más grande victoria es que el Espíritu Santo de Dios pudo bajar y estar en nosotros, porque la presencia del Espíritu Santo, quien descendió, como dije, un domingo, y que significó la llegada del poder que Dios había prometido, nos indicó pues que el domingo implica el nacimiento de la renovación anunciada en Isaías. O sea, la renovación que anunció Dios en Isaías tuvo su pleno cumplimiento con la llegada del Espíritu Santo, que empezó a cambiar y a renovar todas las cosas. Y fue confirmada por el Señor en el evento histórico que aparece en Lucas 4:18. A partir de ese momento, las cosas primeras pasaron y llegaron las cosas nuevas. El Nuevo Testamento trata de una nueva creación basada en la obra redentora del Señor Yeshua. Así que podríamos inferir que todo lo anterior quedó atrás y que a partir de ese momento, cuando llegó el Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo, todo comenzó a ser transformado y todo comenzó a ser nuevo. Creemos que la obra del Señor Yeshua provocó el cambio necesario porque desde ese momento todo lo anterior quedó como testimonio, como elemento precursor, pero que anunció lo que habría de venir. Sabemos que Adán fue alma viviente, pero que el Señor Yeshua, llamado el segundo Adán, es espíritu vivificante, como nos enseñó Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, no? Que todo aquello que representó a Adán, representó a uno que recibió aliento de vida, Neshama, pero de una vida que muere. En cambio, todos aquellos que han recibido el aliento de vida a través del Señor Yeshua, el Espíritu Santo, reciben un aliento que es para vida eterna. ¿Mm? Sucede, por ejemplo, eh, que Dios sopló sobre Adán Neshama, que es aliento de vida, pero que perece, ¿no? Como decía en su momento. Y por eso él es alma viviente, porque su vida es efímera, no permanece. En cambio, cuando el Señor envió al Espíritu Santo, nos estaba anunciando a nosotros la promesa de que tendríamos vida eterna. ¿Mm? Ahora bien, esta vida que perece también tenía la intención de capturar y de hacer participar a los ángeles caídos y a su descendencia de la muerte, porque todo el que pecare morirá.
Y esa es una de las razones principales de la muerte, porque los ángeles caídos también, entonces su descendencia habrá de morir. Bueno, sabemos que el Israel del Adán, alma viviente, o sea, del primer Adán, no pudo alcanzar justicia, pero Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y esto Dios lo cumplió a cabalidad a través de la obra del Señor Yeshua, en los tiempos de Yeshua. Así que el cambio comenzó a darse cuando el Señor resucitado entró en los aposentos celestiales bajo el manto del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En ese momento quedó abolido el mandamiento anterior, que consistía en heredar el sacerdocio. Ahora, en los tiempos del Señor Yeshua, ya no hay herencia de sacerdocio porque el Señor es el sumo sacerdote para siempre. No hereda esto, ¿no? Pero veamos esto. Antes el sacerdocio menor, no el sumo sacerdote, sino el menor se heredaba de los padres y así se iba transmitiendo de generación en generación. Ahora, en los tiempos del Señor Yeshua ya no existe eso, porque ahora, según Pedro, él dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, nosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros ahora, los que no éramos pueblo, ahora somos real sacerdocio. Esto fue un cambio sustancial que ocurrió por la obra del Señor Yeshua. ¿Mm? Y esto también lo anunció Apocalipsis, Apocalipsis 1, 5, 6, Apocalipsis 5, 9 al 11 y Apocalipsis 20, 6. Bueno, sería admisible concluir que todo lo anterior al nuevo pacto quedó anulado al entrar en vigencia el nuevo pacto que renueva todas las cosas. Bueno, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 17, dice lo siguiente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a el Mesías lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 6:15 dice, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Mm? Bueno, hablando de esto, el Señor es el reposo. Uno de los cambios que introdujo el Señor, voy a ver si el próximo viernes hablo un poco más de esto, porque el Señor vino a hacer todas aquellas cosas que fueron prometidas en el Antiguo Testamento, entre ellas el reposo, porque Él dijo, venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando son las 9:59 minutos, ha llegado mi tiempo de entregar el programa a mi hermano Miguel Mora.